Bienvenidos a Mundo al Día, el resumen informativo con las noticias más relevantes y comentadas de las últimas horas. Hoy cerramos el año con titulares de alto impacto. Movimientos geopolíticos que podrían cambiar alianzas internacionales, tensiones que escalan en guerra entre Rusia y Ucrania, choques diplomáticos en el Caribe, tormentas que paralizan Estados Unidos en plena temporada navideña y escándalos de corrupción que sacuden la confianza pública. Arrancamos. Hito histórico. Israel reconoce la independencia de Somalilandia. Israel se convierte en el primer país en reconocer oficialmente a Somalilandia como un estado independiente. Y esto no es un simple gesto simbólico, pues es una jaula diplomática con consecuencias regionales y globales. Somalilandia opera en un territorio autónomo desde 1991, con instituciones propias, elecciones y una estabilidad relativa en comparación con otras zonas de Somalia, pero durante décadas ha vivido en una especie de limbo internacional sin un reconocimiento formal amplio, lo que limita su acceso a financiamiento, comercio e inversión a gran escala. Con este reconocimiento, Israel no solo valida esa independencia en el papel, también abre la puerta a acuerdos estratégicos en áreas clave como la tecnología, agricultura, salud, cooperación en seguridad y sobre todo presencia geopolítica en el Cuerno de África. Y aquí hay un punto importante. Esa región tiene un valor enorme por su cercanía en rutas marítimas vitales, especialmente en el estrecho de Bab de Mandeb, donde pasa una parte importante del comercio mundial. Según lo explicado por autoridades israelíes, este movimiento se conecta con una visión más amplia de expansión diplomática y normalización en relaciones con el mundo musulmán, una línea con el espíritu de los acuerdos de Abraham. Para Somalilandia, esto puede ser el comienzo de una nueva vida, como actor internacional, atraer inversión, fortalecer instituciones y presentarse ante el mundo como un ejemplo de estabilidad en una zona donde la inestabilidad ha sido la norma. Y hablando de tensiones internacionales, nos movemos ahora a Europa del Este, donde la guerra entre Rusia y Ucrania suma un nuevo capítulo, con acusaciones que de confirmarse elevarían el nivel del conflicto. Lavrov acusa a Kiev de atacar una residencia de Putin. Moscú amenaza con represalias. Rusia asegura que Ucrania intentó atacar con drones una residencia estatal del presidente Vladimir Putin en la región de Novgorod. De acuerdo con el canciller Sergio Lavrov, el ataque habría ocurrido en la noche del 28 al 29 de diciembre, utilizando un número considerable de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance. Rusia afirma que los drones fueron derribados y que no hubo víctimas ni daños reportados. Más allá de la veracidad del hecho, porque en una guerra también se pelea con narrativas, lo que preocupa en este momento, Moscú dice que esto habría ocurrido mientras se desarrollaban negociaciones intensas con Estados Unidos sobre el conflicto ucraniano, y ahí viene el mensaje que Rusia está enviando al mundo. No vamos a abandonar conversaciones, pero vamos a revisar postura, y esto no quedará impune. En paralelo, funcionarios rusos acusan a Kiev de provocar o intentar sabotear cualquier avance diplomático. Este tipo de declaraciones suele anticipar nuevas ofensivas o escaladas porque cuando una parte denuncia una provocación grave, muchas veces se prepara el terreno para justificar ataques posteriores. Por su lado, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky niega categóricamente la acusación y califica como otra ronda de mentiras. Además, advierte que Rusia podría estar construyendo un pretexto para atacar instalaciones gubernamentales en Kiev usando esta narrativa como justificación. Y del conflicto en Europa pasamos al tablero geopolítico del Caribe, donde Cuba denuncia una estrategia estadounidense que, según La Habana, apunta a dos objetivos a la vez: Venezuela y la propia isla. La Habana acusa a Estados Unidos de buscar cambio de régimen en Cuba y Venezuela por bloqueo a petroleros. El gobierno cubano acusa a Estados Unidos de impulsar una política para provocar cambios de régimen tanto en Cuba como en Venezuela. El canciller Bruno Rodríguez sostiene que Washington estaría intensificando medidas de presión, incluyendo acciones para obstaculizar el transporte de petróleo venezolano hacia la isla y perseguir barcos en el Caribe. Para entender esto hay que recordar una realidad. Cuba atraviesa una situación energética crítica. Cuando falta combustible, se paraliza casi todo.
Hay apagones prolongados, se afecta a la industria, el transporte se vuelve caótico y la vida cotidiana se vuelve una lucha constante. Y Cuba depende en gran medida de importaciones en crudo. Venezuela provee petróleo y Cuba aporta servicios profesionales, como médicos y especialistas, pero en ese flujo no es el de antes y además Cuba tiene poca capacidad para comprar en mercados internacionales por falta de divisas. En ese contexto, La Habana denuncia que las medidas de Estados Unidos no son nuevas, pero sí está golpeando por algo más fuerte y es el impacto que se siente directamente en la población. Cuba plantea que no se trata solo de un asunto político, sino también de control económico y estratégico de recursos en la región. Y mientras Cuba denuncia presión, en el caso de Venezuela aparece otra pieza en el rompecabezas. Donald Trump asegura que habló con Nicolás Maduro, pero que la conversación no llevó a nada. Trump admite llamada de Maduro y menciona operación contra el narcotráfico a largo del litoral. El presidente Donald Trump declaró que habló muy recientemente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero que en la llamada fue muy infructuosa. Y esto llega en un momento delicado porque el propio Donald Trump también habló de una operación en la que, según sus palabras, Estados Unidos atacó una instalación a una zona relacionada con el transporte de drogas a lo largo del litoral. Él describe una gran explosión cerca de un muelle supuestamente usado para carga de drogas en barcos. Sin embargo, ni el Pentágono ni otras agencias federales han confirmado públicamente este ataque y tampoco Venezuela lo ha confirmado. Lo que sí es claro es el mensaje. Trump está reforzando la narrativa de una presión directa y creciente sobre presuntas rutas de narcotráfico vinculadas a estructuras del poder en Venezuela. Washington mantiene la acusación en los altos funcionarios venezolanos que estarían vinculados a una organización llamada el Cartel de los Soles, algo que en Caracas niega absolutamente. Pero la parte más inquietante es esta: si realmente se trata de ataques en tierra. En términos políticos, Trump manda dos mensajes directos. El primero, que intentó contactarse con el presidente Nicolás Maduro, y dos, que no piensa bajar la presión. Y cuando un líder dice hablé, pero no salió mucho, lo que generalmente viene después es endurecimiento. Y del tablero político pasamos a una situación que muchos ciudadanos vivieron en carne propia estos días: el caos total en aeropuertos por tormentas invernales en plena Navidad. Tormentas invernales paralizan Estados Unidos, más de 7.000 vuelos cancelados en plena temporada navideña. En una de las épocas más movidas del año, miles de vuelos fueron cancelados o retrasados por tormentas invernales. No solo en un día se reportaron más de 7.000 cancelaciones y además cientos de retrasos, generando una reacción en cadena. Pasajeros varados, conexiones perdidas, filas interminables y familias que literalmente no pudieron llegar a tiempo para las celebraciones. Los aeropuertos más afectados incluyeron los que sirven al área metropolitana de Nueva York, como John F. Kennedy, La Guardia en Newark y también en Boston. En varias zonas cayó nieve dentro de lo pronosticado, pero con acumulaciones que bastan para complicar las pistas, operaciones y tráfico terrestre. Y aquí hay algo que mucha gente no entiende. A veces no es solo la nieve en la ciudad, es el sistema completo, porque si se cierran rutas aéreas en cadena, todo el país se desordena. Y si del caos hablamos, hay otro tipo de caos silencioso y mucho más peligroso, el que ocurre cuando miles de millones desaparecen dentro de programas públicos, y eso nos lleva a Minnesota. Escándalo en Minnesota. Fraude multimillonario en fondos federales sacude la confianza pública. Un escándalo financiero estremece a Estados Unidos. Autoridades federales describen un fraude de dimensiones gigantescas con miles de millones de dólares desviados en programas estatales financiados en fondos federales. Lo alarmante no es solo la cifra, es que según las investigaciones se habría explotado el sistema durante años, aprovechando fallas en supervisión, controles débiles y grietas administrativas. Este caso no se limita a un solo programa. Se habla de múltiples iniciativas afectando recursos que estaban destinados a necesidades sociales o apoyar comunidades a servicios esenciales. En otras palabras, dinero que debía llegar a los más vulnerables terminó en manos indebidas. Las investigaciones apuntan a redes organizadas, transferencias al extranjero y un entramado que demuestra planificación. A nivel social, esto genera dos impactos. Primero, el daño económico directo,
Y el segundo, el daño moral e institucional, porque cuando se roba a través de programas públicos se destruye la confianza del ciudadano que paga impuestos y espera que el sistema funcione. El presidente Donald Trump reaccionó con un tono duro, exigiendo devolución de fondos y castigos ejemplares, pero más allá de la política, la discusión real es: ¿cómo se permite que esto ocurra durante tanto tiempo? Aquí entra la exigencia de auditorías más estrictas, monitoreo tecnológico, verificación más sólida y consecuencias reales para quienes falsifican y aprovechan el sistema. Y de los escándalos de corrupción pasamos a una tragedia aérea. De esas noticias que segundo le cambian la vida, un choque de helicóptero en New Jersey. Tragedia aérea en New Jersey. 2 helicópteros chocan en pleno vuelo, un muerto y un herido grave. Una colisión en el aire entre 2 helicópteros en el aeropuerto municipal de Hamilton, al sur de Nueva Jersey, dejó una persona fallecida y otra gravemente herida. Según reportes, el accidente ocurrió en la mañana y los equipos de emergencia llegaron rápidamente tras recibir la alerta. Cuando policías y bomberos llegaron a la escena, encontraron una de las aeronaves envuelta en llamas. La información inicial indica que se trató de un choque entre 2 helicópteros Storm y que cada uno viajaba solo con el piloto. Tras el impacto, uno murió en el lugar y el otro fue trasladado a un hospital en estado delicado. Este tipo de incidentes activa automáticamente investigaciones de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, porque en una colisión así hay muchas preguntas. ¿Hubo un error humano, una falla técnica, un problema de comunicación, las condiciones climáticas o un incidente de coordinación en el espacio aéreo? La comunidad queda impactada, especialmente en localidades pequeñas, y esto vuelve a recordarnos lo frágil que puede ser la seguridad aérea cuando se combinan velocidad, altura y segundos de reacción. Y cerramos nuestro resumen informativo con una noticia que mira directamente hacia el 2026. Un acuerdo de financiamiento humanitario que marca un cambio grande en cómo Estados Unidos aportará recursos a las Naciones Unidas. Estados Unidos y la ONU acuerdan $2.000 millones para ayuda humanitaria en el 2026. Menos dinero, más condiciones. Estados Unidos anunció un compromiso de $2.000 millones para financiar programas humanitarios de la ONU en el 2026, pero este anuncio viene con una letra clara. No es un cheque en blanco, es un modelo nuevo, centralizado, con condiciones y con presión fuerte para reformas internas. El acuerdo fue firmado con la Oficina Humanitaria de las Naciones Unidas y establece que el dinero se canalizará a través de un fondo general. Esto cambia la forma tradicional de los aportes dispersos y, según el gobierno estadounidense, busca reducir duplicaciones estructurales, sobredimensionadas y gastos que consideran ineficientes. Ahora bien, lo que hace esta noticia tan importante es que el contraste con el pasado. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los mayores donantes humanitarios del mundo, pero con recortes recientes y con una línea política actual. El mensaje es: vamos a dar sí, pero menos y bajo nuestras reglas. La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, enfrenta un panorama preocupante. Las necesidades humanitarias crecen por guerras, hambrunas, desplazamientos y desastres climáticos, pero el dinero no está llegando al mismo ritmo. Y cuando se reduce la financiación, la consecuencia es directa: menos comida, más refugio, menos atención médica, menos respuesta rápida en crisis. Y es que este acuerdo deja un choque abierto entre 2 realidades: la austeridad y la condicionalidad que propone Washington contra el tamaño de las emergencias globales que exige recursos inmediatos. En el 2026 será la prueba y veremos si este modelo funciona. Hasta aquí nuestro resumen informativo de Mundo al Día. Si quieres ampliar esta información, visita mundoaldía.net.